Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Pues sí, podemos ondear la bandera de victoria porque por su misericordia, como bien estamos escuchando en la cuña de entrada de este programa Figuras Bíblicas, Él es el quien nos la otorga, ¿verdad? Nos da la victoria en Cristo Jesús, y está la fe que ha vencido al mundo, ¿verdad? Nuestra fe, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y bueno, pues esto es lo que estábamos escuchando en la cuña introductoria al programa Figuras Bíblicas, con esta alabanza tan bonita. Y bueno, ya tenemos al otro lado a José Manuel Garrido y a Asbeto Stefanov con nosotros. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, Rodolfo, también a Dani, a los mandos y a todos nuestros espectadores. Es un gusto estar con vosotros y participar del programa de Figuras Bíblicas. Mira, nos están escuchando a través de nuestra página web desde Estados Unidos, un lugar que nos especifica desde dónde es. También en Estados Unidos, desde Andover, en México, en Ciudad de México. En Chile también, no nos dice dónde, pero concretamente el país es Chile. En Rumanía, en Galati, un país desconocido, nos tiene ahí siempre intrigados, hay una interrogante, pero bueno, también muy buenas tardes, no sabemos dónde es y qué horario será allí, pero bueno, pues bienvenido al programa Figuras Bíblicas en España, desde varios lugares, Madrid, Valencia, Sitges y otros lugares que no nos especifica. Gracias a todos por estar con nosotros en directo a partir de las 5 de la tarde, hora española, y a aquellos que a través de nuestros canales de Facebook y de YouTube ya estáis con nosotros también conectados. Y bueno, pues Figuras Bíblicas, esta mañana nos dabais pues las primicias en cuanto a lo que vamos a escuchar esta tarde y nos hablabais del altar de bronce. Bueno, pues yo estoy deseoso ya de poder escuchar esta enseñanza y esta figura bíblica. Adelante. Muy bien, pues vamos a ir a Éxodo capítulo 27, donde el Señor, ¿verdad?, le da la instrucción con respecto a cómo tenía que ser este altar de bronce. Me gusta, ¿verdad?, anteriormente el capítulo 26, versículo 30, hablándole del tabernáculo, el Señor a Moisés le dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es decir, no estamos hablando de un lugar o de una estructura hecha al azar, ¿verdad? No estamos hablando de que el Señor haya dicho, bueno, hacer un tabernáculo donde yo pueda estar en medio de vosotros y ya está, y entonces Moisés haya hecho lo que a él le pareció, sino que el Señor le dio una visión de cómo tenía que ser, con sus medidas, los materiales que tenían que ser utilizados, por qué esos materiales, de dónde tenían que salir y quién tenía que trabajar en la obra. Bueno, el Señor le dio una instrucción completa del propósito de este tabernáculo a Moisés. Bien, ahora vamos a hablar acerca del altar de bronce. Si en el programa anterior ya estuvimos hablando acerca de la puerta del atrio, como bien sabéis, este tabernáculo consistía en tres partes. La primera de ellas era un patio abierto, rodeado por las cortinas y por los pilares, donde se encontraba el altar de bronce, lo que hoy vamos a ver, y también el lavacro o la fuente de bronce. Después había un segundo lugar, ¿verdad?, llamado el lugar santo, y finalmente donde estaba la presencia del Señor y entraba una única vez al año el sumo sacerdote con la sangre de un animal inocente en el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. Bien, entonces, si ya hemos visto esta puerta o las puertas, que más que puerta tenía una forma de entrada tapada con una cortina, lo primero que encontraban era el altar de bronce.
Se puede caracterizar porque era una estructura bastante grande, podríamos decir, bastante impresionante. De hecho, tenía 2,5 metros de un lado por 2,5 metros de otro. Era una estructura cuadrada y aproximadamente 1,35 metros de alto. Vamos a ver para qué servía, qué se hacía ahí, y puesto que estamos en figuras bíblicas, vamos a después a trasladar todo esto a aquello de lo que nos está revelando o a quien está manifestando, ¿verdad?, este altar de bronce. Por ello, leemos el capítulo 27, versículo del 1 al 8, y dice así: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y les harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, dice, así lo harás. Bueno, antes de darle paso a Esbeto, simplemente una pequeña reflexión. Hemos visto, estamos hablando del altar de bronce, y lo primero que dice el Señor, ¿sabes qué es? Dice, harás el altar de madera de acacia, y las varas también serán de madera de acacia. Y tú dices, ves la madera, pero entre nosotros, entre el pueblo de Israel, esto era conocido no como el altar de madera, sino como el altar de bronce. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que esta madera, para que pudiese aguantar la temperatura del juicio, era revestida de bronce. Bueno, esto también tiene una enseñanza que lo vamos a ver más adelante en el espacio de hoy. Así que, bueno, simplemente haciendo esta reflexión, darle paso a Esbeto para continuar el programa. Buenas tardes de nuevo, Rodolfo, también. Buenas tardes. A ti y a todo el equipo de Radio Luz. En el Éxodo 38 también hay una descripción un poquito o igual de detallada que en el Éxodo 27. Y aquí en el versículo 1 está diciendo, igualmente hizo de madera de acacia, y le llama el altar del holocausto, ¿verdad? Y luego pues empieza una serie de medidas, lo que tú bien has dicho, su ancho, su alto, y todo de verdad que me gusta esa parte de la Biblia acerca del tabernáculo y otras más que el Señor también detalla las medidas. Qué interesante es, ¿no? Y que a veces le pasamos por alto, ¿verdad? Pero supongo que muchas de ellas tienen su significado interesante para nosotros, en el sentido de una enseñanza vital para cada uno de nosotros. Si no, no estaría en la Biblia, eso lo tengo claro. Y a mí lo que también me habla es que si el Señor dio esta medida, porque son las perfectas. Eso a mí me da esta... Bien, a mí hablaba con José antes antes de empezar, que según una antigua creencia o no sé si cómo llamarlo, el altar tenía una forma de cruz. Era cuadrado, pero entre todas las barras, todos los utensilios, todas las cosas, acceder a él, no sé si un tipo de rampilla, no sé. Dicen los judíos que tienen una especie de cruz. Yo no quiero sacar nada más de todo esto, pero que sí es verdad que llama la atención de que al entrar en el atrio, la otra vez hablábamos acerca de la puerta, cuando entraba ya estaban dentro de ese recinto sagrado, la gente que podía entrar allí. La Biblia nos enseña también que había unas mujeres velando no sé si velando en oración, como lo harían, en la puerta de lo que es el recinto. Una vez que entraban dentro, la gente se encontraba con ese altar. El Nuevo Testamento habla también del altar. Yo no quiero adelantarme a cómo se irá desarrollando el programa, pero yo lo que quiero animarte, tú lo que nos estás escuchando, es de seguir con nosotros, porque hay mucho que decir, porque en ese altar ocurrían cosas muy interesantes, se hacían muchos sacrificios, se hacían sacrificio de paz,
se ofrecían ofrendas, se ofrecía un holocausto, se hacía el día de expiación, la sangre del macho cabrío que se derramaba para que el Señor, para que el sumo sacerdote expiara al pueblo delante del Señor en el lugar santísimo. Y así hacían bastantes cosas interesantes que no tendríamos tiempo para hablarlo, ni mucho menos en este momento. Pero lo que yo quiero detallar es que en ese altar lo que representa hoy día para nosotros es la cruz de Cristo, donde el Señor, como el Cordero sin mancha, en un mismo sacrificio, de alguna manera consumió todos los sacrificios que se hacían para con Dios en cuanto al pueblo, en cuanto a que el pueblo fuera perdonado, en cuanto el pueblo fuera rescatado, y también en cuanto el pueblo ofreciera aquel olor agradable que para el Señor le agradara, ¿no? Y que el Señor estuviera de alguna manera movido a misericordia para con los pecados del pueblo y que el pueblo fuera perdonado. Y yo creo que donde más... creo, José, donde más hincapié o donde llevaríamos ese programa sería en cuanto al altar de Cristo, que es la cruz del Calvario. Pues sí, totalmente de acuerdo en ello, ¿verdad? Te estaba escuchando y estaba recordando, de hecho lo estaba buscando, cuando el autor de Hebreos está hablando acerca de los deberes de los cristianos, recordaba cómo él les dice que nosotros tenemos un altar, ¿verdad? También recordaba a nuestro hermano Loel Brunner, que tiene precisamente un libro escrito, ¿verdad?, con este título, pero nos dice, versículo 9 del capítulo de Hebreos 13, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida al santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que aquí nos está manifestando este altar que tenemos en este tiempo presente, ¿verdad? Precisamente hablándonos de Cristo, en este simbolismo también, ¿verdad?, que nos trae este altar con la cruz. Y tenemos que decir, bueno, si podemos hablar un poco acerca de este, vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de este altar de bronce o altar del holocausto. Cuando estamos hablando de altar, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, la palabra con la que hoy podríamos traducirlo tiene que ver con matadero. Estamos hablando de que nada más entrar en el tabernáculo, ¿sabes qué se encontraban? Se encontraban un matadero, un lugar donde había muerte, un lugar donde los animales inocentes eran muertos, mejor dicho, eran sacrificados, porque el sacrificado tiene que ver en morir con un propósito. Entonces, la Biblia también nos habla de que estos animales morían con un propósito, y cuando nos dice que Cristo Jesús también fue sacrificado, nos habla de que Él tenía un propósito. Y el mismo Pablo, ¿verdad?, le está diciendo también: yo estoy ya dispuesto para ser sacrificado. Es decir, Pablo encontraba en su muerte misma, de su propia carne, un propósito para con el Señor. Pero entonces aquí nos encontramos con un matadero, ¿verdad? Y por lo que estamos viendo, y como bien nos ha dicho Esbeto, en este lugar se ofrecían los sacrificios que eran, en este caso, ofrendas de paz y expiación por el pecado. Un dato curioso en ello es que había dentro de él fuego ardiendo durante las 24 horas. Día y noche en su interior había un fuego que ardía. Estaba dispuesto y estaba preparado para cualquier sacrificio, en cualquier momento. La finalidad también de este altar pues tenía que ver con ofrecer sacrificios, y se vertía la sangre, ¿verdad?, que hacía expiación sobre el altar por las almas. Y para ello me gustaría leer dos versículos. Uno de ellos se encuentra en Levítico capítulo 17, versículo 11, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre, dice, hará expiación de la persona. Bueno, Hebreos capítulo 9, versículo 22, también nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre
no se hace remisión. Entonces, aquí el autor de Hebreos está citando este pasaje que hemos leído, donde nos dice que fue algo dictaminado por el Señor. Dice, la vida, la carne, la sangre está, y Dios la ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Con qué tiene que ver la palabra expiación? Expiación lo podríamos, para que todos nos entendamos, podríamos definirlo como pagar el precio por medio de un sacrificio. Entonces ahora nos está diciendo que esta sangre ofrecida en sacrificio es la que pagaba el precio de la paz, de su paz, en el sentido de aquellos que lo presentaban, y de expiación por el pecado. Entonces, que bueno, ¿verdad? Que ahí en ese lugar acudían aquellas personas que reconocían que estaban mal con el Señor. Acudían aquellas personas que sabían que habían pecado y decían, yo tengo que arreglar mi situación con el Señor. ¿Y dónde acudían? A ese altar a ofrecer un sacrificio. A día de hoy, los hijos de Dios, ¿sabéis dónde acudimos para estar en paz con el Señor? ¿Sabéis dónde acudimos para alcanzar misericordia? Para hallar gracia al oportuno socorro. Bueno, pues ya no es a un matadero, aunque para el mundo lo pueda ver como algo hostil cuando hablamos de la cruz de Jesucristo. Estamos hablando del trono de la gracia, acudimos a la presencia del Señor, donde de alguna forma la sangre de Jesucristo fue derramada en expiación por nuestros pecados. Pero no solamente en expiación momentánea, sino que el Señor con esa sangre nos ha lavado y nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Porque ¿qué ocurría en aquel tiempo? Pues que el hombre o la mujer, el hombre que hacía sacrificio, no, eran los sacerdotes los encargados, pero el hombre que llevaba el animal, después de salir de ahí, volvía a pecar y volvía a fallar. Y de continuo, necesitaba darse la vuelta y volver a hacer un sacrificio. Bueno, es curioso porque todo lo que sucedía en este altar, ¿verdad?, presenta la cruz donde Cristo derramó su sangre, y su sangre preciosa por cada uno de nosotros, por salvación de nuestras almas. Entonces, qué bien que hoy tenemos un mensaje, ¿verdad?, en el que podemos levantar la cruz de Jesucristo, trayendo la importancia que realmente tiene y viendo cómo es manifestada en este tiempo presente, pero ahí vemos, ¿verdad?, en este altar, esta sombra de lo que había de venir. Y qué bueno, ¿verdad?, que a día de hoy Cristo Jesús, cuando estamos viendo este altar, Él es el sacrificio y Él es el altar. Y era curioso también con el tipo de sacrificios que se hacían y aquellos que eran aceptados. Hemos hablado un poco acerca de los materiales y hemos visto que era madera de acacia, ¿verdad? Y la madera en sí, cada vez que la hemos visto, de hecho ya hemos hablado de ello en algún programa, tiene que ver con la humanidad. Y si estamos hablando de que tiene que ver el altar de bronce con Cristo Jesús, esta madera también nos está hablando acerca de la humanidad de Cristo Jesús, pero también estamos viendo el bronce que tiene que ver con fuerza y con juicio, y precisamente era el bronce lo que podía soportar el juicio de Dios, porque aunque había madera, estaba siendo revestido, y aunque ardía día y noche, era capaz de soportar el juicio del Señor. Entonces, ¿qué nos está manifestando aquí? Bueno, pues precisamente de que Cristo Jesús era en su totalidad hombre y en su totalidad Él era Dios, ¿verdad? Como muchas veces decimos, 100% Dios y 100% hombre. Él era, Él es, ¿verdad?, aquel del que el profeta Isaías profetizó en el capítulo 9, versículo 6, un niño nos es dado, hijo nos es nacido, el principado sobre su hombro se ha llamado su nombre, admirable, consejero y Dios fuerte. Él, aunque nació de mujer, es este Dios fuerte. Es este Emmanuel que nos habla Mateo capítulo 1, versículo 23, Dios con nosotros. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que es en Cristo Jesús, ¿verdad?, en quien nosotros confiamos como el enviado por el Señor para ser sacrificado por nuestros pecados. No porque nosotros lo saquemos de lo que a nosotros nos parece o de lo que nosotros creemos, ¿verdad? De hecho, en su día también, en este programa, vimos varios contextos acerca del bronce. Cuando estuvimos hablando de aquella serpiente levantada en el desierto, que nos dice que era una serpiente de bronce, y precisamente tiene que hablar con el juicio y con la justicia que viene de parte del Señor. A mí me gustaría... bueno, no sé si la palabra es explicar o añadir algo acerca del holocausto, ¿no? De la manera que lo llamaban, aunque se hacían muchos sacrificios, como bien nos describe en Levítico, a partir del capítulo 1 hasta el 8,
con 7, el capítulo 7 incluido hasta el capítulo 8, habla de todos los sacrificios que se hacían en el altar, el sacrificio de paz, sacrificio de, bueno, no quiero tampoco entrar en la ley de, y después, a partir del versículo 6, hay varias leyes, y hay una que me llama mucho la atención, y me gustaría compartirla con todos vosotros, y es la ley del holocausto, ¿no? Y antes de leerla, solamente quiero mencionar que en el capítulo 16 del libro de Levítico, sabemos cuando es el día de expiación, en ese caso Aarón o cualquier sumo sacerdote de sucesión que después estuvo haciendo todos estos sacrificios, el día de expiación hacían varios sacrificios y al final del todo hacían el holocausto. Y dice en el versículo 24 del capítulo 16 de Levítico, dice, 23 dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión. Cuando habla después de hacer todos los sacrificios de expiación, después de mandar el macho cabrío al desierto por Azazel, que también hemos hablado acerca de esto, y pues dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestiduras saldrá y hará el holocausto. Y holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Bueno, pues con ese holocausto se terminaba el día de expiación, era un holocausto para terminar lo que es toda la ofrenda, después de todo el pedir perdón, de toda la expiación delante de Dios, y Aarón lo hacía ya limpio, es decir, representaba la limpieza, bueno, pues él se había limpiado de haber tocado el macho cabrío que fue por maldición, que donde él puso su mano y confesó todos los pecados del pueblo, él se lavaba, se limpiaba, se vestía limpio y hacía este holocausto, esa ofrenda de agradar a Dios de alguna manera. Y sobre esto hay una ley, y la llaman la ley de holocausto, y dice el versículo 8 del capítulo 6 de Levítico, dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley de holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas del sobrealtar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y me gusta mucho porque me acordaba de una canción que cantamos, ¿no? En el altar mayor hay un fuego encendido que donde se quema, ¿no? Eso representa donde quemamos nosotros, ¿no? Donde en ese altar donde el Señor quema todas nuestras impurezas, lo entendemos, pero también donde nosotros quemamos estos sacrificios, donde nosotros llevamos a ese altar esos sacrificios que nosotros queremos que lleguen un olor agradable al Señor, como tú bien decías, estos sacrificios de labios que confiesan su nombre, de esa alabanza que nosotros, porque sacrificar tiene que ver con matar, bien has dicho antes, tiene que ver con ese esfuerzo, con ese negarnos a nosotros mismos, con ese morir al viejo hombre, y podemos añadir muchísimas más cosas, pero a mí me gusta mucho el versículo 13 porque dice, el fuego arderá continuamente al altar y no se apagará. No se apagará. Entonces, a mí me gustaría, estimado oyente, hermano, hermana que nos estás escuchando, que el altar que en el Nuevo Testamento nos habla, el altar donde nosotros sacrificamos, donde nosotros hemos muerto, la cruz del Calvario, sigue estando vigente. El vigor de la cruz de Cristo no ha terminado. O sea, no es algo que se quedó, no somos unos cristianos modernos. La cruz de Cristo sigue estando. En la cruz del Calvario se sigue sacrificando. En ese altar que nosotros tenemos, donde esa cruz que nosotros llevamos sobre nuestros hombros, como bien nos enseña la palabra, sigue estando efectiva. Nuestro viejo hombre sigue estando de alguna manera presente en nuestra vida y tenemos que aniquilar, tenemos que matar, tenemos que destruir este viejo hombre. En Romanos 6, cuando habla de destruir, no habla de aniquilar y de matar. La palabra griega tiene que ver con quitarle poder. O sea, nuestro viejo hombre está allí, hay que quitarle poder, tenemos que llevarlo a la cruz del Calvario y ese fuego está encendido. Este fuego está
alimentado por el Señor, por el Espíritu Santo, siempre va a estar este fuego que consume toda aquella maldad que está en nosotros y que nos rodea, y solamente gracias al Espíritu Santo y a la cruz del Calvario, ese altar que todavía nosotros tenemos, podemos seguir creciendo y seguir pareciéndonos más a Cristo. Bueno, pues es una realidad, ¿verdad? De hecho, por tocar 2 puntos acerca de este altar, dice que tenía 4 cuernos, ¿verdad? Uno a cada esquina, y en varios contextos podemos ver que, bueno, de hecho, si leyésemos, podemos buscarlo rápidamente. El Salmo 118, versículo 27, dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Bueno, pues una de estas utilidades de estos cuernos eran para atar las víctimas que iban a ser sacrificadas, ¿verdad? Estos cuernos también tenían que ser rociados con la sangre de la expiación. Pero encontré una historia que la verdad que me gustó bastante. No quiero leerla, pero sí quiero un poco parafrasearla con vosotros. Después la podéis leer en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 28, cuando Salomón es puesto por rey. Joab, el que había sido como la mano derecha de David en muchas ocasiones, el que había sido su general, un poco se subleva, y este hombre lo hace mal. Entonces, pues lo están buscando para matarle, y este hombre corre hacia el templo, y dice que se agarra, se abraza a estos cuernos, se sujeta a estos cuernos, y también tiene una representación, ¿verdad? Y es que a los cuernos del altar huían los culpables para encontrar refugio. Y yo veía esto, aunque después también encontramos a alguien que hace exactamente lo mismo y muere en ese lugar, pero qué bueno, ¿verdad? Es que hoy tú y yo tenemos un lugar de refugio en Cristo Jesús. Hoy tú y yo en la cruz, donde empezó nuestra nueva vida en Cristo, encontramos refugio. Sabemos que ante lo que hemos hecho, ante lo que ha pasado, solamente podemos correr a un sitio, ¿verdad? La palabra de Dios enseña: a Él correrá el justo, dice, y será levantado. Entonces, qué bueno que ante no saber qué hacer, podemos acudir a Cristo. Pero también esto es un problema, ¿verdad? Si muchas veces no sabes qué hacer y resulta que es porque correr a Cristo es una de tus últimas opciones. Correr a Cristo, ¿verdad? Corren los pecadores en busca de refugio, en busca de perdón, en busca de misericordia. Y qué bueno, ¿verdad?, es poder encontrar la historia de este hombre y también pues recordarnos cada uno de nosotros también que tenemos un lugar donde encontrar refugio, y es en la presencia del Señor, es en el altar. Después también nos habla acerca de la rejilla que se encontraba, y si miras un poco era situada a la mitad, más o menos estaba a una altura de 67 centímetros, 68 centímetros, y es curioso porque es la misma altura que tenía el propiciatorio en el lugar santísimo. Aparentemente no significa nada, pero había una frase por ahí de un hombre reconocido entre nosotros en el mundo cristiano, y él llegó a decir que esto era porque la misericordia de Dios y su justicia tienen las mismas dimensiones, ¿verdad? Muchas veces parece que hablamos de misericordia y obviamos de justicia. Parece que la misericordia es mucho más grande, es mucho más mayor que la justicia, y pensamos que por un momento Dios, para ser misericordioso, ha dejado de ser justo. Y me gustaba, ¿verdad?, como este hombre decía: la justicia de Dios y su misericordia tienen las mismas dimensiones, están a la misma altura, están al mismo nivel. Y qué bueno, ¿verdad?, que en Cristo Jesús Dios ha hecho justicia para tener misericordia de ti y de mí, de aquellos que no lo merecíamos, pero sin embargo Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Por eso decía el salmista, ¿verdad?, en Salmo 101, versículo 1, misericordia y juicio cantaré. Y esto lo decía un salmista en este salmo, que está hablando de tener una vida recta delante del Señor. Entonces está diciendo: pues para esto yo voy a cantar de la misericordia y voy a cantar del juicio del Señor. Como habíamos leído, versículo 3 de Éxodo 27, es donde encontramos estas rejillas. Dice: harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce
y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Bien, también nos está hablando acerca de esto, cómo lo tenía que hacer. Las medidas fueron dadas por el Señor. Esto nos está enseñando también de una forma muy viva acerca de la cruz de Cristo. Las víctimas eran sacrificadas y colocadas sobre la rejilla, sobre el fuego del juicio, y luego sus cenizas eran tomadas y colocadas en un lugar limpio. Esbeto nos ha estado hablando de ello en Levítico capítulo 6, versículo 11, como dice: después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes qué significaba esto? Que este sacrificio había sido aceptado por el Señor. Y si tú te fijas, esto tiene que ver ¿con quién? Con Cristo Jesús, ¿verdad? El cual padeció en la cruz, sufriendo el juicio de Dios y siendo consumido por ese mismo fuego de su juicio. Pero ese sacrificio fue aceptado por Dios, fue tomado su cuerpo y colocado en un lugar limpio también, ¿verdad? Cristo Jesús, cuando murió, fue llevado a un lugar limpio, y este lugar limpio nos habla de un sepulcro nuevo, donde nadie antes había sido enterrado, donde nadie antes lo había manchado de ninguna forma. Lo leemos en Juan capítulo 19, versículos 40 y 41, dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Qué bueno, ¿verdad? La obra entonces de este sacrificio había sido consumada, el sacrificio había sido aceptado, y el Dios de la resurrección entró en aquel sepulcro y le levantó de los muertos. Por eso también Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y este es el evangelio de la salvación que hoy predicamos para cualquier pecador. Este es el mensaje de victoria para el creyente, de que Cristo Jesús fue el sacrificio aceptado por el Padre, por eso fue depositado, fue esparcido en un lugar limpio, y ahí venció a la muerte, resucitando y venciendo el pecado, ¿verdad? Esta mañana hablamos también acerca de la resurrección de Cristo Jesús, pero qué bueno, ¿verdad? Que en forma de un sacrificio aceptado por el Padre, Cristo Jesús, hasta los desechos de su cuerpo, ¿verdad? Hasta su cuerpo muerto, cumplió con los requisitos de un buen sacrificio. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Es poder decir que ya los hijos de Dios ya no vamos a un altar, ya no vamos a hacer holocaustos. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto ya ha sido sacrificado, ha sido aceptado por el Padre, y ya no hay más sacrificios que hacer por el pecado, porque este sacrificio tiene poder para limpiarnos de cualquiera que sea nuestros pecados. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Es poder ver todas estas figuras en el Antiguo Testamento y decir: esto no es casualidad. Cuando tú ves la muerte de Jesucristo, solamente un ignorante diría: es casualidad todo lo que ha pasado. Mira, yo creo que si con la inteligencia artificial esta que a día de hoy hay, ¿verdad?, que la ves en los partidos, cuando alguien va a disparar, las probabilidades que tiene de que pueda meter un gol, o en el tenis, lo que sea, yo creo que las probabilidades de que Cristo Jesús cumpliese a la perfección las Escrituras serían de una entre millones y millones y millones. Sin embargo, Dios todo lo hace perfecto. Entonces, simplemente mi ánimo en esta tarde es también: confiar en la palabra del Señor, porque de una forma perfecta Dios va a cumplir su palabra para siempre. Entonces, cuando estamos viendo el tabernáculo, estamos viendo aquello que ocurrió, que tiene una enseñanza para los días de hoy. Y bueno, pues esta es la enseñanza que encontramos también con respecto al altar de bronce. Yo tengo un minuto, Rodolfo. Sí. Una curiosa comparación con el altar, ven en el Nuevo Testamento, que ahora leyéndola es bastante alentador para todos los cristianos. Lo que a mí me alentó y me está alentando ahora mismo leyéndolo es que la necesidad de anunciar el Evangelio. Y dices, ¿qué tiene que ver con el altar? Pues ahora lo voy a leer, porque aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación muy curiosa. ¿Y qué quiere decir la necesidad de anunciar? Porque aquí hay una promesa, porque el Señor lo ordenó de esta manera, y dice que aquellos que anuncien el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces,
es un mensaje alentador para todos los cristianos de anunciar, no solamente de leer, no solamente de tener el Evangelio en mis manos, en mi mente, en mi corazón, sino que, como bien decía José ahora mismo, de anunciar estas buenas nuevas, de llevarla, porque hay una promesa de provisión, hay una promesa de sustento, hay una promesa de que el mismo Evangelio, que es la palabra eterna del Señor, por anunciarla vamos a estar sostenidos. Y lo está comparando con el altar, y dice bien así en el 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 12 y 13 dice, bueno, más bien, venga, en el 12, si otros participan, ese es el capítulo donde el apóstol Pablo está diciendo, hablando de los derechos de los apóstoles, de los cuales él se negaba por no poner ningún obstáculo al Evangelio, y dice así, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y de los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan también del Evangelio. Y él dice abajo, pero yo de nada de esto me he aprovechado para que nadie desvanezca esa su gloria de predicar el Evangelio gratuitamente, ¿no? Pero que él está diciendo que el Señor puso una ordenanza, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, y lo compara con el derecho de los sacerdotes de comer de lo que se ofrecía en ese altar de bronce, el cual viene en Levítico 6, en el versículo 16, donde hay una ley diciéndole al Señor que los sacerdotes levitas, que no iban a tener ninguna herencia, ni en posesión, digamos, de terreno, ni en nada ninguna herencia en cuanto a cultivo, sino que ellos iban a comer de las ofrendas del altar, y el Señor dijo, yo soy su heredad. Y aquí él lo está comparando ese altar, ese derecho de los sacerdotes de comer de ese altar, y dice, así también, de la misma manera que el Señor ordenó que ellos comieran del altar, a nosotros hay una ordenanza de parte del Señor que se cumple en todos aquellos que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No significa de vivir del Evangelio con la expresión un poco vulgar, perdonadme, aquí me las traen todas, como bien decía el apóstol Pablo. No, yo no quiero dinero, porque ese es el contexto yo no quiero ofrendas porque predico el Evangelio, yo me niego a todo esto, pero el Señor lo ordenó, que todas aquellas personas que anunciamos el Evangelio de una manera o de otra, que vivamos. Pero eso tiene más allá, tiene una enseñanza para mí más allá de ir a compartir la palabra del Señor y que te den una ofrenda en la iglesia, sino que más bien aquí el Señor me está a mí alentando y me diciendo, Esbeto, anuncia la palabra de Dios porque ella te va a sostener. Ese poder de la palabra, tú anúnciala, da igual dónde es, público, en personal, con uno, con otro, anuncia mi palabra, porque esa dedicación, esa vida dedicada a mi palabra, esa vida espiritual, te va a mantener. Yo te mantengo, o sea, lo he ordenado de esta manera, no te preocupes, yo soy el que te va a sostener, de la misma manera que sostenía a los sacerdotes que comían de ese altar, de lo que se ofrecía allí. El salmista decía que es hermosa la heredad que me ha tocado, ¿verdad? Esa es la herencia que tenemos en Cristo. Él es nuestra herencia, y fuego vine a echar, nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio? Hasta que se cumpla, versículo 50 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Estabais hablando de este capítulo 6 de Levítico, de ese altar, ¿verdad? De esas ofrendas que tenían que arder. Y luego José nos ha hablado que posteriormente el sacerdote se tenía que quitar esas vestiduras y ponerse otras, ¿verdad? Y sacar las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y este fuego encendido, nos dice en el versículo 12, sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Nos habla de dos secuencias, concretamente, en cuanto a lo que es este fuego, ¿verdad? Uno antes y uno posterior, el que no se va a apagar. Pero Jesús nos está hablando algo de una angustia que él estaba viviendo, ¿verdad? Y que fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido?
y nos habla de un bautismo, y no de un bautismo de agua, ni de un bautismo del Espíritu. Nos está hablando del fuego del juicio de Dios que cayó sobre el Hijo de Dios, ¿verdad? Sobre Cristo Jesús por todos nosotros. Ese es el altar de bronce, ¿verdad? La justicia de Dios fue satisfecha por su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Como bien hemos estado escuchando en esta tarde, el altar, ¿verdad? La humanidad, esta madera de la que estaba hecha, recubierta de ese bronce que representa la justicia de Dios, fue satisfecha en la persona de Cristo, aquella ira de Dios que había sobre nosotros, ¿verdad? Y ahora esa justicia nos es dada a nosotros, José, Esbeto, por la obra perfecta, por esas olas del juicio que cayeron sobre el Hijo de Dios, ¿verdad? En este bautismo que él tuvo que sufrir y esa angustia que él tuvo que vivir, ¿verdad? Recordamos en Getsemaní, Señor, yo sé que tú lo puedes todo. Abba Padre, él se dirige en esa actitud de inteligencia, de expresión de un niño en los brazos, ¿verdad? De su padre, de su madre, de confianza, dirigiéndose a él, Abba Padre, yo sé que tú lo puedes todo, pero si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y este es el bautismo de fuego que tenía que vivir, el fuego del juicio de Dios por nosotros. Estas son palabras. El otro día escuchaba algo a Paul Washer que, bueno, conmovía mi corazón muchas veces cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Como que hay una cierta sonrisa en nuestros semblantes, en nuestras caras, y él decía que tendríamos que temblar al hablar de esto. Fíjate, ¿no? Como en la expresión de lo que el Hijo de Dios tuvo que sufrir. No llegamos a hacernos ni cuenta, ¿verdad? Ni idea de lo que hoy podemos inclusive estar hablando aquí, de lo que él tuvo que vivir, de las olas del juicio de Dios que cayeron de él, el fuego de ese juicio, ¿verdad? Ese fuego que estábamos hablando de Levítico, capítulo 6, pero que actualmente habla de un fuego que no se va a apagar, y este es el fuego, en esta nueva dispensación del Espíritu Santo que mora en nosotros y que quema todo yugo de maldad y nos da esa vitalidad y esa gracia de poder seguir hacia adelante viviendo una vida que le agrade a Dios. Estamos hablando de un tema muy concreto y muy específico y interesante, necesario e importante en la salvación del ser humano, ¿verdad? Así es. Pues sí, y claro, yo te digo una cosa, es que muchas veces, por ejemplo, parece que cuando estamos hablando de esto simplemente hablamos de cosas que son de tradiciones o de ritos que ellos tenían, ¿verdad? Es decir, claro, incluso tú los ves y dices, bueno, ¿cómo es posible de que los judíos estén esperando al Mesías y de que todavía continúen así? Pero la realidad de todo ello es que todo esto estaba preparando el camino, estaba manifestando a Jesús de una manera, claro, de una manera tremenda. Es que nosotros que lo hemos creído, que no hemos vivido este tipo de cosas ni estamos tan adentro de tradiciones, lo podemos ver con tanta claridad y te das cuenta el velo que continúa teniendo en este caso los judíos y muchas personas que tú se lo puedas presentar de cualquier manera, pero es que te das cuenta del propósito de Dios. Estamos hablando de los tiempos de Moisés. Tú fíjate, ¿verdad? Hasta este tiempo presente, cómo el Señor hace una obra perfecta. Claro, yo veo esto y digo, pues, ¿cómo no voy a confiar yo en el Señor, verdad? ¿Cómo no voy a depositar mi confianza después de todo lo que ha hecho y de la forma que tiene de hacerlo todo perfecto? Y claro, luego estamos aquí, es lo que tú dices también muchas veces, hablamos del sacrificio de Jesús y sí que es cierto, pues también hay un gozo en nuestra alma, hay un gozo en cada uno de nosotros porque podemos decir, bueno, pues que por este sacrificio nosotros hemos sido aceptados y no nos encontramos envueltos en tradiciones, pero la realidad es que lo que estamos hablando es que nosotros éramos los que teníamos que estar muriendo en esa cruz, y es que Cristo Jesús lo hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchas veces leemos Isaías 53 sin entender incluso la magnitud de lo que nos está hablando, simplemente nos quedamos asombrándonos, ¿no? Como la palabra de Dios nos enseña, y se asombrarán, pero y yo me doy cuenta que yo mismo, nosotros muchas veces nos quedamos en ese asombro sin llegar a entender por completo, ¿verdad?, de que el Señor ocupó nuestro lugar. Estamos hablando de estos sacrificios en los que el animal ocupaba el lugar del pecado, pero es que Cristo lo ocupó por cada uno de nosotros, porque nuestro pecado era tan grande que ningún animal lo podía hacer. Era necesario un sacrificio perfecto y esto fue Jesús. Amén. Bueno, pues recordamos la última cena que él tuvo con sus discípulos, que cuánto deseaba
tener ese momento, ¿verdad? Él mismo lo explica y lo dice en su palabra. Y él partió el pan y dijo algo. Dijo, este es mi cuerpo que por muchos he entregado. Y levantó la copa de vino y dijo, y esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para el perdón de sus pecados. Ahí entramos ya en el nuevo pacto, después del sacrificio, después de este altar de bronce que hemos estado escuchando en la venida del Espíritu Santo hacia su pueblo, sobre su iglesia, ¿verdad?, para vivir y morar en nosotros. Entonces sí me gustaría terminar con estas palabras que nos dice, que claro que es como tú dices, José, es gozo para nosotros saber que por esa ofrenda Dios ha consumado un plan perfecto y no es momentáneo ni temporal, es eterno, ¿verdad? Y nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bueno, palabras de gran peso, ¿verdad?, para los hijos y las hijas de Dios, y donde nos podemos refugiar, como tú bien decías antes. José, no estamos hablando de escondernos, sino descansar y tener nuestro gran refugio en aquel que atestigua y dice estas palabras tan hermosas para aquellos que hemos creído en el sacrificio, en la ofrenda perfecta, en ese altar de bronce, en Cristo Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Así que, hermanos, gracias por este programa, gracias por este mensaje, bueno, y le damos gracias a Dios, ya a vosotros como Dios os guíe adelante, y la verdad que es un tema maravilloso, precioso para los que hemos creído, y no nos olvidemos, ¿verdad?, de que tenemos que darle el valor que tiene, y no llegamos ni a alcanzar a comprender el valor que tiene lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Adelante. Pues muchas gracias, Señor. Sí, señores. Por habernos amado tanto, Señor. Señor, gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que hoy seamos tus hijos, Señor, y darnos un ministerio, Señor. Señor, gracias porque hoy podemos predicar, hoy podemos anunciar al mundo tu salvación, Señor. Señor, podemos declarar que tú eres ese sacrificio perfecto, efectuado a nuestro favor, Señor, por causa de nuestros pecados. Y que por esa ofrenda hoy somos hechos perfectos para siempre, porque tú nos has santificado, Señor, no por nosotros mismos, porque tú lo has hecho, Señor, porque tu obra es perfecta, Señor. Porque lo que tú has dicho se cumple a su debido tiempo, mostrándonos además que para ti no hay nada imposible, Señor. Que cualquiera que hayan sido nuestros pecados, Señor, un día tú nos pusiste a cuenta contigo, Señor. Gracias. Y dejaste esa cuenta cero, Señor. Que el acta de los decretos era en contra nuestra, Señor. A ti no te importó, Señor. Señor, gracias por haber muerto por nosotros. Gracias por habernos amado de tal manera, Señor, y por haber vencido a la muerte y haber resucitado, Señor. Gracias. Hoy vivimos confiados que delante de ti somos declarados justos, Señor. Sí, Señor. Y de que tú estás intercediendo por cada uno de tus hijos, Señor. Hoy delante del Padre, Dios mío, tú eres nuestro intercesor, Señor. Gracias. Por eso acudimos a ti, Dios mío, y te pedimos gracia, Señor, para cualquier situación que hoy nos toque atravesar, Señor. Para cada momento que nos toque pasar, Señor, te pedimos gracias, Señor. Y que tú sigas teniendo misericordia de tus hijos, que muchas veces somos débiles, Señor, muchas veces flojeamos, sí, Señor. Pero queremos seguir confiando en ti, Señor. Sabiendo que fuera de ti y separados de ti nada podemos hacer, Señor. Señor, gracias por haber llevado nuestros pecados a un lugar donde nadie jamás nos podrá recordar, Señor. Donde nuestras vergüenzas han sido ocultadas, Señor, y podemos sentarnos a tu mesa, Señor. Señor, gracias por tu obra, gracias por tu redención, gracias por tu perdón, por tu santificación en nuestra obra, en nuestras vidas, y porque tu Espíritu Santo, Dios mío, se mueve entre nosotros, Señor. Señor, sigue obrando en nuestras vidas. No nos dejes tal y como estamos, Señor. Queremos más de ti, Señor. Sí, Señor. Queremos más, Señor. Queremos que tú sigas obrando. Estamos dispuestos, Señor, a que tú sigas tratando con nuestras vidas y que sigas obrando como tú quieras. Sí, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Amén.
Pues muchas gracias a los dos y también gracias a personas desde distintos lugares. Han añadido desde Tlayagapán, también en México, en otros lugares también. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí a través de nuestro canal de Facebook desde el Bronx. En Nueva York también han estado hoy conectados con nosotros desde Costa Rica y otros lugares, 15 usuarios más que tenemos. Bueno, pues yo creo que es un mensaje en el cual tenemos que meditar, ¿verdad? Y darle el valor que tiene, un valor incalculable. Y ahora, pues como bien decíamos al final de esa expresión de Levítico, que ese fuego que está ardiendo en el altar nunca se apagará. Bueno, pues que en el altar de nuestro corazón ese fuego se ha reavivado. Esbeto, José, Rodolfo, me lo digo a mí mismo también, a Dani que está ahí a los mandos y a cada una de las personas que nos está escuchando. Que el fuego de Dios siga encendido en nuestro corazón y que podamos llevar este mensaje y que Dios nos ayude por su gracia a seguir, bueno, pues llevándolo a cada lugar, en cada lugar donde nosotros estemos, ¿verdad? Transmitirlo y saber que tiene, bueno, pues vigencia hasta el día de hoy esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Desde aquí, sin más, un fuerte abrazo. Gracias a los dos y que Dios os bendiga. Igualmente. Y llegamos al final del programa Figuras Bíblicas, un programa que, bueno, más que una figura, sí, ha sido una figura, pero hemos estado hablando de la obra expiatoria de Cristo Jesús, de el Hijo de Dios, de este misterio de la piedad que nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Si todavía no te ha sido revelado este misterio, pídele a Dios con todo tu corazón: Señor, yo quiero que me reveles este misterio y yo quiero reconciliarme contigo. Perdóname, limpia mis pecados con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo y acéptame en tu familia. No es una oración que tienes que repetir, tiene que nacer en tu corazón como Dios te guíe, pero acepta y recibe al Hijo de Dios como tu Señor y Salvador. Cree en el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz y que Él resucitó y que Él vive y que a lo mejor aún está por venir. Así que sin más, se despide un servidor, Rodolfo Vilchez, Dani Vidal, ahí a los mandos, y recordaros que la programación continúa en nuestra página web www.fmradioluz.com las 24 horas del día. Y lo mismo que vino una vez para ofrecerse en sacrificio vivo para el perdón de los pecados de muchos, vendrá por segunda vez, nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 9 al final, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así que lo mejor aún está por venir. Un fuerte abrazo, gracias por haber estado con nosotros y que Dios os bendiga. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia